Hola, mi nombre es Jessica Bautista y estaré a cargo del taller Estampas Alternativas, gráfica en placa de gelatina, que se llevará a cabo en el Museo Nacional de la Estampa el próximo 8 de julio. En este video les mostraré el proceso de elaboración de su placa de gelatina casera que podemos reciclar y reutilizar. Recuerden que para asistir a la próxima sesión, el 8 de julio, deben de traer por lo menos una placa de gelatina hecha, aunque les recomiendo que traigan dos en caso de que la primera se rasgue o se rompa. Que no se preocupen si lo hace, podemos reciclarla y volverla a usar. Para elaborar la placa necesitamos grenetina, glicerina, alcohol y agua en las siguientes proporciones. Con esa cantidad de ingredientes podemos formar una placa de 25 por 30 centímetros o su equivalente usando como molde un recipiente sin dibujos en el fondo. Para empezar, necesitamos hidratar la grenetina, por lo que colocaremos 1,5 tazas de agua en el recipiente. Después, poco a poco agregaremos la grenetina evitando que se formen grumos. Un sobre de grenetina equivale más o menos a 1 cucharada. A partir de la 7ª cucharada notarán que la grenetina empieza a hidratarse y se ve más o menos así. Aquí la proporción puede variar un poco dependiendo de la marca de grenetina que utilicemos. Algunas marcas pueden necesitar un poco más de grenetina y algunas un poco menos, por lo que es necesario que consigamos una textura como esta y podemos poner más o menos grenetina según sea el caso. Ahora que ya hidratamos la grenetina, vamos a derretirla. Podemos hacerlo de 3 formas: en el microondas, en la estufa de gas a baño María o en una parrilla como lo haré a continuación. Los procesos son bastante parecidos y en todos buscamos derretir la grenetina hasta que sea completamente líquida y no tenga grumos. En este caso yo voy a utilizar una parrilla y colocaré el recipiente que es resistente al calor directamente sobre ella. Es importante que el recipiente sea resistente al calor. Si no, te recomiendo hacerlo a baño María, en el que colocaremos una olla grande con agua y un recipiente en el que vamos a colocar la grenetina hidratada que calentaremos progresivamente hasta que se derrita. El siguiente paso es agregar la glicerina. Mantenemos en el calor y revolvemos hasta que esté completamente integrada. Apagaremos y retiramos de cualquier fuente de calor para agregar el alcohol, que también nos ayudará a deshacer las burbujas que se forman en la superficie. Revolvemos hasta integrarlo y si aún quedan burbujas en la superficie podemos rociar más alcohol con un aspersor para que desaparezcan, y si tenemos alguna basura o grumo podemos retirarlos con una servilleta o cuchara. Ahora ya tenemos lista la mezcla para nuestra placa. Tenemos que refrigerarla por lo menos durante un día para evitar que se rompa o se rasgue, aunque recomiendo esperar otro día para que tenga mejor consistencia. Pasado ese tiempo, nuestra placa estará lista para desmoldarse y ser usada para imprimir. Podemos desmoldarla usando nuestros dedos, una palita de goma o una tarjeta. Aquí yo estoy desmoldando usando mis dedos. Aplico una presión firme en las orillas para levantar y romper esa pequeña capa de grenetina que se forma alrededor. Después voltearemos nuestra placa para permitir la entrada de aire y que salga fácilmente la gelatina al desmoldarla. Vamos a ver que quedan unos bordes redondeados, y si queremos tener un margen más limpio al momento de imprimir, podemos ocupar un cúter o navaja de la siguiente manera. Vamos a poner un poco de presión sobre nuestra regla o escuadra y pasamos la navaja en un corte. Evitamos mover la navaja de adelante hacia atrás para tener un corte más limpio. Después nos podemos guiar de la escuadra para tener un corte de 90 grados y así tendríamos nuestra placa recortada. Para guardar y preservar nuestra placa debemos mantenerla en refrigeración, ya sea dentro del molde en el que la hicimos o 2 acetatos, asegurándonos de que no queden burbujas de aire en su superficie, pues pueden marcar la gelatina. Y listo, ahora podemos utilizar nuestra placa para la próxima sesión del 8 de julio. Los esperamos.